Dicen que hay libros que guardan conocimiento y otros que jamás debieron existir. Pero imagina encontrar un manuscrito tan extraño, tan enorme y perturbador, que durante siglos la gente creyó que había sido escrito con ayuda del diablo. No es una creepypasta y no es una leyenda inventada en internet. Ese libro existe de verdad y hasta el día de hoy sigue guardado en una biblioteca de Suecia. Lo llaman el Codex Gigas, aunque la mayoría lo conoce por otro nombre, la Biblia del Diablo. Y cuando ves una de sus páginas entiendes perfectamente por qué. Todo comenzó hace más de 700 años, en plena Edad Media. Una época donde Europa estaba llena de supersticiones, enfermedades, guerras y miedo. En esos años, la religión controlaba prácticamente toda la vida de las personas. La gente creía en demonios, maldiciones y castigos divinos como si fueran parte normal del mundo. En medio de todo eso existía un pequeño monasterio perdido entre los bosques de lo que hoy conocemos como la República Checa. Un lugar aislado, silencioso y frío. Ahí vivían varios monjes dedicados a rezar y copiar textos antiguos a mano. Y aunque hoy eso puede sonar sencillo, en esa época crear un libro era un trabajo agotador. Cada página debía escribirse lentamente usando tinta y plumas especiales. Un error podía arruinar horas enteras de trabajo. Algunos manuscritos tardaban años en completarse. Pero un día apareció algo completamente diferente. Un libro tan enorme que parecía imposible de fabricar. El Codex Gigas medía casi 1 metro de alto y pesaba alrededor de 75 kilos. Era tan grande que se necesitaban 2 personas para moverlo. Sus páginas estaban hechas con pergamino creado a partir de piel de animal, y los expertos creen que fueron necesarias más de 150 pieles para terminarlo. Pero eso no era lo más raro. Lo verdaderamente inquietante era su contenido. El libro incluía una Biblia completa, textos médicos, rituales religiosos, historias antiguas, calendarios y hasta escritos relacionados con exorcismos y demonios. Era como una gigantesca recopilación de conocimiento medieval, y aún así, había algo todavía más extraño. Todo parecía haber sido escrito por una sola persona. La misma letra, la misma tinta y el mismo estilo desde la primera página hasta la última. Eso dejó confundidos a los historiadores durante años, porque crear un libro así podía tomar décadas enteras. Y normalmente, cuando varias personas trabajan en un manuscrito, la escritura cambia constantemente. Pero en el Codex Gigas no. Todo se veía igual. Como si alguien hubiera dedicado gran parte de su vida únicamente a escribir ese libro. Y ahí es donde comienza la leyenda. Con el paso de los años empezó a circular una historia dentro de los monasterios. Una historia tan oscura que terminó convirtiendo al Codex Gigas en uno de los objetos más misteriosos de toda la Edad Media. La leyenda cuenta que el monje encargado del manuscrito cometió un pecado terrible. Nadie sabe exactamente qué hizo. Algunas historias dicen que rompió sus votos religiosos. Otras aseguran que practicó rituales prohibidos, pero el castigo sería brutal. Iba a ser ejecutado siendo encerrado vivo dentro de una pared del monasterio. Desesperado por salvarse, el monje hizo una promesa. Dijo que crearía en una sola noche el libro más impresionante que el mundo hubiera visto jamás. Un libro tan increíble que le daría prestigio eterno al monasterio. Los líderes aceptaron, y entonces comenzó el trabajo. Las horas pasaban y la noche avanzaba. Entonces el monje entendió algo horrible. Era imposible terminar un manuscrito así antes del amanecer. Nadie podía hacerlo. Entonces, según la leyenda, hizo algo que cambiaría la historia del libro para siempre. Apagó las velas, se arrodilló en la oscuridad y pidió ayuda al diablo. A cambio de su alma, Lucifer terminaría el libro antes de que saliera el sol. Y cuando llegó la mañana, el Codex Gigas estaba completo. Como muestra de agradecimiento, el monje dibujó una enorme imagen del demonio dentro del manuscrito. Esa es la razón por la que el libro terminó siendo conocido como la Biblia del Diablo. Y sinceramente, cuando ves la ilustración, da miedo. El demonio aparece ocupando casi toda la página. Tiene garras enormes, ojos intensos y una expresión perturbadora.
No parece un dibujo normal para un texto religioso. Incluso hoy sigue causando incomodidad. De hecho, muchas personas aseguran sentir algo extraño cuando observan esa página demasiado tiempo. Y aunque los historiadores modernos creen que la historia del pacto probablemente es solo una leyenda, hay detalles difíciles de ignorar. Por ejemplo, los expertos calcularon que escribir el Codex Gigas pudo tomar entre 20 y 30 años de trabajo continuo. Pero aún así, la escritura prácticamente no cambia en todo el libro. Eso es rarísimo. Porque incluso la forma de escribir de una persona suele modificarse con el paso del tiempo. Además, el manuscrito sobrevivió eventos que destruyeron muchísimos otros documentos históricos. Guerras, saqueos e incendios. El libro parecía aparecer intacto una y otra vez. Y uno de los casos más extraños ocurrió en el siglo XVII. Después de una guerra, el Codex Gigas fue llevado a Suecia y terminó guardado dentro de una enorme biblioteca real. Años más tarde ocurrió un incendio devastador que consumió gran parte del edificio. Miles de textos antiguos desaparecieron entre las llamas. Pero el Codex Gigas sobrevivió. Según algunos registros históricos, alguien lanzó el libro por una ventana para salvarlo del fuego. Imagínate eso, un libro gigantesco cayendo desde un edificio en llamas y aún así sobreviviendo. Desde entonces comenzaron a aparecer todavía más rumores. Algunas personas decían que el libro estaba maldito, otras creían que tenía algo dentro. Y aunque probablemente muchas de esas historias fueron exageradas con el paso de los siglos, lo cierto es que el Codex Gigas sigue provocando la misma sensación hasta el día de hoy. Porque cuando alguien lo ve por primera vez, no parece un libro normal, parece algo que no debería existir. Actualmente el manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde permanece protegido como una de las reliquias medievales más famosas del mundo. Historiadores y turistas viajan desde distintos países solo para verlo de cerca. Algunos sienten curiosidad, otros fascinación. Y algunos simplemente quieren comprobar si de verdad se siente esa extraña presencia de la que tantas personas hablan. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante, porque después de tantos años, nadie sabe realmente quién escribió el Codex Gigas. No saben exactamente cuánto tiempo tomó terminarlo. Y tampoco pueden explicar por qué un libro religioso incluiría una imagen tan aterradora del diablo ocupando una página completa. Tal vez solo sea una leyenda medieval exagerada con el tiempo, o tal vez no, porque a veces los objetos más aterradores no son los inventados, sino los que realmente existen. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta si te gustaría que siga subiendo contenido. Gracias y nos vemos en la próxima historia.